hoy vamos a conversar con el general sobre varias cosas que nos preocupan, entre ellas la denuncia que se viene haciendo espacio en los medios de comunicación desde el día de ayer, una denuncia que hacía primero un reportaje de Plan B, haciendo un registro, si se puede, de las vinculaciones que tienen las empresas que han venido contratando con el gobierno nacional y el Ministerio de Defensa concretamente, entre ellas la compañía, el grupo empresarial que fue el adjudicatario del contrato de los chalecos de cartón. Ustedes lo recordarán, contrato que también quedó en la nada, ¿no? A pesar de todas las denuncias que se hicieron, que se expusieron y que nunca pudieron revertir o nunca pudieron contrastar con información suficiente las autoridades, mucho menos el ministro de Defensa, que tiene problemas con el castellano, vaya si no va a tener problemas con la contratación pública. Con lo que sí no tiene problemas es con los intereses y con sus intereses y con los de sus grupos cercanos, al punto que se ha adjudicado nuevamente un contrato por $250,000 a una empresa que ya había sido declarada proveedora incumplida. Recordemos que en el caso de los chalecos de cartón también fue así. Lo que pasa es que la empresa se procuró una acción de protección, una acción jurisdiccional que puso en suspenso los efectos de la declaratoria que había ejecutado la policía sobre esta empresa para ser contratista pública. Entonces, en ese espacio, en esa ventana en el que se dio esa suspensión de los efectos de la medida jurisdiccional, terminaron generando el contrato de los chalecos de cartón. Hoy nuevamente la empresa se encuentra declarada como contratista incumplida, según lo que he podido revisar de las informaciones que han salido desde ayer. Sin embargo, está ya denunciado por el asambleísta Héctor Rodríguez que se abrirá un proceso de fiscalización en la Comisión de Garantías Jurisdiccionales por este nuevo contrato y adicionalmente por la glosa de 3,7 millones que involucra a Edgar Lama. Vamos a revisar un poquito los nombres que aparecen en esta denuncia. La empresa Santa Bárbara, bajo administración del MIDENA, el Ministerio de Defensa Nacional, adjudicó un nuevo contrato de $214,751 a la compañía Alcolisti LLC para la adquisición de chalecos y equipos de protección balística. Es el representante Alcolisti LLC en Ecuador de High End Defense Solutions, compañía declarada como proveedor incumplido y que por esa razón tiene prohibición, imposibilidad de contratar con el Estado. La sanción a esta compañía, High End Defense Solutions, fue impuesta por un contrato incumplido, como yo les comentaba, con la Policía Nacional, y la prohibición de contratar con el Estado está vigente entre el 3 de diciembre del 2024 y el 2 de diciembre del 2029. Es la misma empresa, como yo les comentaba, que vendió chalecos y cascos de protección balística a las Fuerzas Armadas a fines del 2024 por 34 meloncitos, 34 por la bicoca, el vuelto de 34 millones. Esto ya habíamos visto en ese momento como varios informes de oficiales del ejército habían dicho que los blindajes no eran o que las especificaciones de blindaje no eran cubiertas para la protección balística de acuerdo a los estándares internacionales. Entre los productos de este nuevo contrato que se ha adjudicado a HDS están destinados a personal de custodios del Banco Central, entre otros, y constan chalecos, cascos, escudos, portaplacas y musleras. Esto fue suscrito por Miguel Weyson Chiriboga, que es el representante de Santa Bárbara, con el representante de Alcolisti, que es César Soria Estrada. El nombramiento de Weyson a cargo de Santa Bárbara fue cuestionado en el momento de su designación, el 15 de julio, porque registraba
impedimentos para ejercer un cargo público. Son varios los contratos que se han otorgado a esta compañía, este último por $214,000. Y sobre este tema, sobre las contrataciones que se vienen dando en el Ministerio de Defensa, las denuncias que se han hecho y que parecen caer a veces en oídos sordos tanto de la ciudadanía como de las instituciones, las dificultades que enfrentan incluso los propios miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas que buscan llamar la atención de estas irregularidades, son cosas que hay que plantear, hay que poner sobre la mesa, y para ello está el general Altamirano nuevamente conmigo a semana seguida, y yo con inmenso gusto lo recibo a semana seguida. El general puede venir a este medio cuando usted quiera, general. Muchísimas gracias y buen día. Fernando, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia. Muchísimas gracias a usted, general. Empezar por esto, ¿no? ¿Cómo es que compañías que han atravesado ya procesos para ser declaradas contratistas incumplidas continúan, o bien por sinuosos rumbos, sinuosos senderos legales, o bien por disposición de autoridades de determinadas áreas de manejo del Estado, contratando, y no cifras menores, contratando cifras millonarias con el Estado? ¿Cómo se da este escenario, querido general? Bueno, realmente la situación que acontece actualmente en estos procesos de compra, ahora develado también por Plan B, recordemos que la investigación inicial prácticamente hubo de la defensa del periodista Álvaro Martín. Sí. Hay publicaciones en Twitter, algunas de estas ya no se encuentran, pero prácticamente del periodista sí existen. Ahora también el primer contrato de cascos y chalecos fue presentado por la Posta. Pero realmente esperar que haya un proceso realmente de fiscalización de estos contratos, yo lo veo absolutamente difícil. Primero veamos el camino preparatorio que se dio. La conformación del Comité de Bienes Estratégicos se encuentra debidamente reglamentado en lo que se conoce como el Reglamento Sustitutivo para la Contratación de Bienes Estratégicos y artículos conexos a la defensa. Entonces, en ese sentido, prácticamente se incumple la reglamentación, porque los bienes estratégicos estaban debidamente constando en una lista de un catálogo prácticamente de estos bienes que pasan por un sistema de calificación. Pero ¿qué es lo que se hace? Prácticamente el 22 de febrero del 2024 se emite un acuerdo ministerial en donde se delega la responsabilidad de presidir a este comité al señor Andrés Alprich Quirós, quien ejercía las funciones de subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, lo que es totalmente irregular, porque es la persona que tiene que controlar el proceso en conexión con las fuerzas ya cuando se realiza todos estos procesos precontractuales y contractuales. Esto se hizo, general, discúlpeme la interrupción, pero para ir evacuando ciertos temas, ¿esto se hace exclusivamente para ese contrato o es un acuerdo que ya define la forma de contratación de ahí para adelante? Es decir, define nuevas reglas. Okay. Porque primero se nombra a este subsecretario para que asuma una responsabilidad que antes recaía en el subsecretario de Defensa, y el subsecretario de Defensa es un oficial de alta graduación, normalmente se encuentra entre los 10 primeros más antiguos, entre generales y almirantes, justamente para contrabalancear los requerimientos e intereses que tienen las Fuerzas Armadas en estos procesos que lleva adelante el Ministerio de Defensa Nacional. Pero prácticamente se elimina la presencia del subsecretario de Defensa y se nombra a un funcionario de libre remoción. Ahora, en este primer nombramiento que se da, el señor Andrés Alprich Quirós salió justamente en una investigación realizada por Plan B por estar vinculado con socios exportadores que lo denominaron con este término de exportaciones opacas de oro. Okay. Entiendo que la presión que generó esta publicación obligó a designar a otra persona para que se encargue de estos procesos, pero a la final nunca volvió a recaer en el subsecretario de Defensa Nacional. Pero aparte de eso, se
modifica con otro acuerdo ministerial en mayo prácticamente un instructivo para el procedimiento administrativo para la contratación de bienes estratégicos en relación a este reglamento. Y básicamente con este procedimiento se da de baja el catálogo de bienes estratégicos. Es un trabajo que se había actualizado en el 2019, en donde a través de una serie de características se determinaba, ya sea por la naturaleza del material o por la cantidad, que se trataba de un bien estratégico y por lo tanto tenía que ser adquirido a través de la Dirección de Bienes Estratégicos, en donde está la presencia del subsecretario de Defensa Nacional y la Comisión de las Fuerzas. Pero esto se deroga. Y al derrogar este catálogo, prácticamente se eliminó los cascos y chalecos y se compra por fuera de bienes estratégicos, que es una cosa que para mí resulta curiosa. Y como por catálogo electrónico nomás. No, un catálogo es una lista de bienes estratégicos, por decir, vamos a colocar aviones. Claro, pero pasaría al catálogo electrónico regular de bienes. No. Okay. Ahí se compró por régimen especial. Por régimen. Pero vamos al hecho que genera bastantes dudas. En primer lugar, la empresa que se le adjudica es High End Defense Solution. Esta empresa estaba declarada contratista incumplida por el Estado. Recuerde que quien estaba asumiendo las funciones provisionales de jefe del comando conjunto le hace notar esto al ministro y le dice, bueno, no podemos continuar con este proceso de adquisición porque es una empresa que se ha solicitado por la Policía Nacional ser declarada contratista incumplida con el Estado, que es norma el no poder volver a contratar. Sin embargo, lo que hace esta empresa es colocar una acción de protección, pero automáticamente, quienes conocen economía de defensa, usted no puede comprar a una empresa que usted no sabe si va a continuar siendo proveedor del Estado porque se requiere la estandarización de equipos. Si usted quiere comprar mañana más equipos, ya no puede comprar. Si usted quiere una actualización de equipos, ya no puede actualizar. Entonces, si usted quiere accesorios de esos equipos, ya no los puede adquirir. Entonces, automáticamente se debió haber visto otro proveedor. Pero no, se continúa con este proceso. Pero aquí genera algunas cosas curiosas, porque cuando ya se asigna el contrato, se designa como administrador de contrato no a un militar, se designa a un funcionario del Ministerio de Defensa que nada tiene que ver absolutamente con las funciones de un administrador de contrato. Yo no he visto esto, le digo, en mi vida, a lo menos cuando he estado vinculado a las actividades de planificación y gestión estratégica y de proyectos, que esto ocurra. Se designa a esta persona, pero bueno, a pesar que en el propio instructivo que ellos actualizaron, dice que tiene que ser un representante de las fuerzas. Es decir, mantuvieron esta disposición existente en el instructivo anterior, lo actualizan, mantienen, pero ellos mismos lo incumplen. Se procede a la adquisición de este equipo de cascos y chalecos, pero la comisión que tenía que viajar del ejército, que estaban designados 3 oficiales, solo viaja 1. Y lo extraño es que los 2 que tenían que viajar y que no viajaron y que el ministro de Defensa lo exhibe de una forma como gran logro, dice, pero si aquí están los nombres de los oficiales, y está, yo publiqué en un Twitter la foto porque él lo dice en una entrevista de Radio Centro, pero no se da cuenta que al mostrar los documentos, usted para la grabación y se puede leer los nombres. 2 de esos 3 oficiales no viajaron. ¿Quiénes no viajaron? El ingeniero en armamento y el experto en material de guerra. ¿Quién viajó? Un oficial que no tiene nada que ver en estos procesos, que es el ayudante de órdenes del ministro, cosa también extraña que había que preguntarle al comandante del ejército, cómo nombra a ser parte de una comisión a alguien que administrativamente forma parte del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, no viajan los técnicos. Vamos a ponerle el lenguaje sencillo a las personas. Es como que yo voy a comprar un vehículo. Entonces, me ocurre a mí que voy con un amigo, yo digo, me voy a llevar a 2 amigos o 2 panas mecánicos para ver un vehículo que están vendiendo en la feria. Bueno, y a la final solo va el amigo y no llevo a los mecánicos para que me den viendo. Eso es lo que se hizo. Pero el ministro dice que se hizo, pero en la realidad no se hizo eso. Cuando llega el material acá,
no se ingresó en el sistema logístico del ejército porque no se entregaban los certificados. Y cuando al oficial del Comando Logístico Terrestre hace unas pruebas nacionales que son totalmente limitadas, porque hay que recordar que estas pruebas se hacen en laboratorio, se requieren equipos especiales. Yo he podido ver las filmaciones cuando hemos adquirido a Israel y conversar con los oficiales que viajaron en estas comisiones, porque se realizan a diversos ángulos de tiro, con velocidad inicial controlada, modificando los proyectiles para generar un impacto mayor. Pero las pruebas que se realizan, de acuerdo al informe entregado por el oficial, no cumplen los requerimientos establecidos para el nivel de protección para el cual fueron contratados. Es una conclusión, lógicamente, general, porque no existen los sistemas para hacer las pruebas de acuerdo al nivel de protección NIJ3 y según la norma NIJ, que es la 010106. Conclusión que sería lógico estirar y hacer llegar hasta esta nueva contratación. Lo lógico hubiese sido, si hubiesen querido tener transparencia, es sacar una muestra de los chalecos entregados, enviar a Estados Unidos con cadena de custodia y verificar la condición de los chalecos. Esto lo dijo el ministro que iba a hacer, ¿no? Antes, después del circo que hizo en esta demostración, que no tiene nada de técnica. Y eso se debió haber hecho, pero cuando se quiso hacer, el mismo oficial se negó cuando dijo, yo no voy a entregar los chalecos si no hay una cadena de custodia, porque usted puede modificar las placas interiores, son costuras nada más, y simplemente no son la representación de los chalecos que existen en el país. Entonces, este viaje anunciado por el ministro, que iban a ir periodistas, que iban a ir los técnicos, etcétera, nunca se dio. Ya, nunca se dio. Aquí se dice y después se hace otra cosa. Entonces, esto generó una serie de dudas, le digo, por las pruebas que se hicieron acá, que a la final todo quedó en dudas, porque recuerde usted que intervino la Contraloría General del Estado para investigar este proceso, pero inmediatamente intervino la Fiscalía, yo digo convenientemente, y todo se declaró en reserva. Ahora, no podemos entender este contrato sin entender los otros dos, sí. Eso. ¿Cómo se puede? Porque al final todo esto se basa en informes, en requerimientos, en levantamiento de necesidades dentro del sector público. ¿Cómo entender que si es que no está resuelto aquello que se había denunciado en el primer contrato de chalecos, cascos y otros elementos, el ministerio persista en invitar y en contratar con esta compañía un nuevo stash, un nuevo cargamento de cascos y otros elementos? Es decir... Yo le expliqué que la compañía puso una acción de protección y en ese momento la compañía deja de ser contratista incumplida con el Estado. Pero hay que tener 5 dedos de frente, hay que tener responsabilidad, porque si hay una empresa que está en este proceso, automáticamente usted debió haberla descartado. Porque lo curioso es que una vez que se firme el contrato, la propia empresa desiste de la acción de protección. Es decir, fue hecho para justamente precautelar este contrato. Pero más allá de la categoría de contratista incumplido, ¿no? Que al final están suspendidos los efectos por esta acción de protección, me refiero a la calidad de los elementos de la compra. Es decir, esto que no ha podido ser certificado en este viaje que no se hizo y en esta demostración que se hizo, pero que me dice usted, sabes que con muy poca técnica. Si esas dudas persisten, ¿qué llevaría al Ministerio de Defensa a volver a contratar con una compañía que tantas dudas ha dejado en el primer contrato? Mire, lo que pasa es que se firme el contrato basados en esta acción de protección, pese a la advertencia del jefe del Comando Conjunto encargado, y prácticamente esta empresa ya no participa más adelante como High End Defense Solution. Claro. Pero las cosas que llaman la atención es la eliminación del instructivo que determinaba la lista de bienes estratégicos, la eliminación del proceso de calificación de proveedores de bienes estratégicos, que eso es otro aspecto, porque le digo por la experiencia, ¿quiénes son los proveedores del sector defensa? Fabricantes. Y esos fabricantes tienen una representación nacional. No es una empresa nacional, es un representante de la empresa aquí en el país. De tal forma que usted trata directamente con el fabricante, pero no se hace esto. En el caso de los 2 primeros contratos sí se lo hace, hay un representante.
de la empresa, la una de High End Defense Solution y la otra empresa de Cambio Corporation, cuando se compra 22.253 equipos de intendencia. El equipo de intendencia, que es el segundo contrato para que no se entiendan, es el equipo que tiene que ver con mochilas, con carpas, con vajillas de campañas a donde come el soldado, ponchos de agua para cubrirse de la lluvia, de mochilas, de equipos de hidratación, de kits sanitarios. Pero aquí hay cosas curiosas. Primero que la empresa ganadora, Cambio Corporation, que sale con siglas en el reportaje de Plan B, pero que en la investigación de Álvaro Martín sale con estos nombres, no estoy diciendo nada más que lo que está ya en la prensa. Sí, y Primicias lo recoge también con nombres ahora, sí. Sí. En esta licitación, lo interesante que Cambio Corporation es la misma empresa High End Defense Solution. Tiene la misma dirección. Si usted entra al Google Maps y verifica las fotos del pedido, está en el mismo edificio y no es una empresa fabricante. Es una cosa curiosa, porque cuando se ingresó a la página web, pude seguir este caso, tiene unas estanterías ahí vacías. Entonces, usted compra a un comercializador, no compra a un fabricante. Uno dice, bueno, está bien, cambiaron las reglas de juego. Es de los mismos accionistas, la misma dirección, el mismo edificio en Florida. Perfecto. Pero viene otros aspectos. En el proceso que se dio para que gane esta empresa, se pide al comité de contrataciones de que no se presenten muestras al presentar la oferta. Mire, cuando hemos comprado cascos y chalecos, se piden muestras. Cuando usted va a comprar, en este caso, 22.253 equipos, es decir, 22.250 tulas, 22.250 vajillas de campaña, 22.200 carpas, 22.200 kits sanitarios, 22.000 ponchos de agua, sleepings o bolsas de dormir. Usted pide muestras. Usted no va a dejar de pedir muestras. Y como son fabricantes, cogen de sus stocks y le entregan las muestras. Después de esos procesos se devuelven estas muestras. Pero la empresa pide no entregar muestras. Es una cosa rara. Usted va a comprar 22.000 equipos y dice, solo pónganos en el papel lo que va a dar y no me entregue muestras. ¿No le parece a usted que es algo irresponsable hacerlo? Es poner en riesgo todo el uno puede comprarse personalmente. Yo digo, a ver, pensemos en los almacenes, ¿no? Las grandes comercializadoras que existen acá, por ejemplo, de ropa de vestir. Cuando yo voy a comprar, le digo, deme una muestra de los equipos, de los jeans, etcétera, etcétera. Pero no se me va a ocurrir de que ahora yo voy a comprar simplemente porque me dicen que así es el equipo. Entonces, primera cosa que es totalmente extraña. Segundo, cuando ya definen el ganador del contrato, nombran como administrador del contrato a una persona que nada tiene que ver con esto, nuevamente, un servidor público de libre remoción que ocupa el área de cambio y cultura organizacional. O sea, una persona que supuestamente tiene que recibir el material, hacer pruebas, verificar el almacenaje, cuando el propio instructivo dice que tiene que ser personal de las fuerzas que reciben, en este caso, el material, que en este caso el segundo contrato era exclusivamente para el ejército. Entonces sí genera una serie de dudas. Ahora, una parte muy pequeña de ese material es entregado por High End Defense Solution. 0.23% del valor del contrato, no es mucho, pero usted compra a una empresa que no es fabricante, compra a una empresa que no presenta muestras, nombra un administrador del contrato fuera del instructivo y en una zona total, digamos, en una actitud totalmente absurda, genera una serie de dudas y es la misma empresa High End Defense Solution, porque al final el accionista es el mismo. Claro. Ahora, cuando usted ve los precios de lo que publicó el periodista Álvaro Martín, con el contrato que se firmó el año anterior y que no se ejecutó porque se dio el cambio de gobierno y no se pudo concretar los pagos a tiempo, ni la entrega del material, hay una cosa curiosa, que esa sí era una empresa israelita que fabrica el material,
Usted entra a la página web y encuentra que la empresa tiene fábrica. La otra entra a la página web y encuentra que la empresa tiene estanterías semivacías. Así le digo, semivacías. Parece esas tiendas que acaban de iniciar su negocio y tienen las estanterías ahí con 3, 4 productos para llenar los espacios. Pero ¿qué es lo que sucede? El precio en el proceso que se dio en el 2023, en finales del 2023, el precio es inferior en la mayor parte de artículos de una empresa fabricante, hay que ver la calidad, sobre el precio cuando usted compra más. O sea, ¿cómo es posible que yo compre una libra de papas en $1 y si yo voy al mercado le digo, quiero 10 libras, hágame una rebaja, sí, le voy a vender en 12 las 10 libras, o sea, en 1.20 por libra? A ese nivel está, por ejemplo, los precios. Se elevan los precios pese a que usted compra más. O sea, la regla es que si uno compra más, le dan la yapa, ¿no es cierto? O le bajan el precio. No, aquí ha sido al revés. Usted compra más y le suben el precio. Y hay un momento en el proceso de contratación en que se pide esta rebaja. Lo que le estoy diciendo está en los documentos publicados por el periodista Álvaro Martín, publicados por Plan B. Es decir, no estoy diciendo nada extraño. O sea, ¿qué me genera a mí como persona? Dudas, ¿no? O sea, qué cosa más rara que en el contrato usted encuentra diferencias. Porque, por ejemplo, le voy a decir, el valor unitario en el 2023, cuando se querían comprar 11.400 equipos de las bolsas de dormir, lo que conocemos como sleeping, el valor del fabricante era $52,9. ¿Cuál es el valor que se adquiere en el 2024? $99. Pero ya no compra 11.400, sino que compra 22.253. ¿Qué le genera a usted? No tiene ningún sentido. Vendrá con ningún sentido. Calefacción, ¿no? Vendrá con calefacción, vendrá con radio incorporada, vendrá con alguna cosa. Digo, haciendo un poco de sal. Entonces son cosas realmente extrañas. Y sobre todo cuando, si usted no pide muestras, ¿cómo compra algo para saber la calidad? Mire, hasta en lo personal, usted va a comprar un carro, no compra por catálogo, va a sentarse, va a ver el carro. No, aquí usted está comprando 22.000 equipos, 22.250 equipos aproximadamente. Entonces, este es el segundo contrato. Y en este segundo contrato, que es en la práctica la misma primera empresa, High End Defense Solution, con otro nombre, ubicada en el mismo edificio, viene un tercer contrato. Y en este tercer contrato, se les ocurre comprar gas lacrimógeno por más de $6 millones a una empresa que hace señalética. Sí. O sea, sí, yo les digo, ojalá, ¿no? Yo digo, los grupos empresariales, y voy a comprar esferos, papel, etcétera, etcétera, no me voy a una confitería, pues, me voy a una papelería. O si voy a comprar caramelos, no me voy a una papelería, pues me voy a comprar al gas. No se compra al fabricante, se compra una representación nacional. Y esa representación nacional, si le hago esta pregunta, no sé si usted leyó el reportaje, sí, pero parece hasta chistoso, porque si le voy a preguntar, ¿quién cree que es el fabricante del gas lacrimógeno? Que es el que da la garantía técnica, la empresa incumplida del primer contrato. Entonces, ¿no le genera a usted que algo medio no cuadra ahí? Y usted compra una empresa, que es lo extraño, que hace señalética, radares de carretera, ¿no? Y que le piden el pliego de preguntas que para importar ese material no pague aranceles. Las personas que hemos trabajado en contratación pública, que hemos estado en proyectos, que hemos dirigido instituciones, sabemos que cuando usted compra a una empresa nacional, no a un representante de una empresa que está afuera, esa empresa, al ingresar el material, tiene que pagar aranceles. Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Defensa se le ocurre comprar, pongamos, 1 millón de hojas A4. Tenía varias alternativas. Una alternativa, invitar a través de las embajadas para que los proveedores internacionales se contacten, nombren un representante acá, el que está interesado, y participe en el concurso. Si gana un concurso, por decir Paper Inc. de Estados Unidos, cuando ese papel ingresa, no paga arancel.
porque yo compré a la empresa en el exterior, lógicamente que aquí existe un representante, no una papelería, un representante. Pero si yo me voy a Super Paco o a Tía Tula y compro 1.000.000 de hojas A4, cuando Super Paco o Tía Tula o la pequeña Lulú ingrese el papel al Ecuador, paga aranceles. Claro. Con esto usted puede ganar un concurso, porque el momento de poner el precio de la oferta, a la final yo digo, no voy a pagar aranceles, incumpliendo norma expresa. Pero esto requiere un acuerdo con el Midena. Un oficio de la Contraloría, porque esto lo publica Martín, que le hace acuerdo que ya se ha incumplido esto y que esto no se puede hacer. El oficio le dice, les recuerdo que usted no puede importar a nombre de una institución cuando el proveedor es nacional. O sea, es como que a mí se me ocurra que ahora compré 1.000.000 de hojas y como compré, digamos, no pongamos, después vayan a enojar aquí Super Paco, Tía Tula, pongamos la pequeña Lulú. La pequeña Lulú dice, la factura la voy a hacer a nombre del ministerio. No, señor, es que no se puede hacer eso. De tal forma de que entre a nombre del ministerio. Pero para que esto se acuerde debe haber alguien dispuesto a acordarlo en nombre del Midena, dispuesto a acordar con la compañía en nombre del ministerio. Al final, ¿quiénes son los que firman este tipo de acuerdos, aún contra recomendaciones, sentencias, y etcétera? Usted nombra un delegado, el ministro de Defensa, y a la final, lo que siempre ha ocurrido es que el ministro firma, y en este caso no firma, firma su delegado, ¿no? Son cosas interesantes. Pero responder de estos 3 contratos que le digo que son cosas bien raras, ¿no? Extremadamente raras. Porque a la final, la garantía técnica en el propio contrato, no le hablo de después, en el propio contrato, dice que la garantía técnica del gas lacrimógeno es High End Defense Solution. Mire, en un país donde se ha perdido la vergüenza, se hace estas cosas. Digo, me apena, ¿por qué? No estoy diciendo que aquí hay algo, no estoy diciendo esa palabra que podemos estar pensando, porque la persecución a las personas que hacemos opinión se da. Pero lo que estoy diciendo es que aquí hay 3 contratos, en donde usted puede ver que el gerente de la tercera empresa nacional está vinculado con el segundo contrato. O sea, usted puede hacer un organigrama de las vinculaciones personales, empresariales, de productos, de dueños de empresa, de administradores de contrato, tranquilamente. ¿Pero usted cree que en el país se va a hacer esto? Discúlpeme, si el contrato, si el proceso de Jóvenes en Acción se pone como reservado, confidencial, ahora por la seguridad, imagínense cuando nos dijeron la tontería y media de que no podíamos revelar las características de los chalecos porque el crimen organizado. Señor, compre por bienes estratégicos. Si respetaba el proceso, era confidencial. No, está publicado en el portal de compras públicas. Entonces ahí sí, los lobos, los tiguerones, todos podían haber entrado y ver qué tipo de chaleco. Entonces a mí no se me vengan a hacer los técnicos cuando no son técnicos y no conocen. Entonces, esbozar este tipo de justificativas. Y por último, googleo cuál es la norma NJ3A. Entonces, no me vengan a decir estas cosas. Lo que tenían que evidenciar es que el proceso se hizo correctamente. Pero usted tiene 3 procesos en donde genera una serie de dudas razonables. Primero, de cambio de reglas. Eliminar la presencia del subsecretario de Defensa Nacional del Comité de Bienes Estratégicos. Segundo, cambiar el listado de proveedores, o sea, habilitar a proveedores de bienes estratégicos sin el proceso riguroso que existía. Es decir, de una empresa que vende chupetes o caramelos, ahora le puede vender tranquilamente munición al Estado, o sea, balas. A ese nivel se ha llegado. No tiene mayor sentido, pero vamos a lo otro, querido general, porque sabe que estamos viendo cómo se colocan las fichas de forma estratégica para poder producir un resultado, y ese resultado es un contrato que a todas luces al menos aparenta ser insatisfactorio.
pero esa colocación de fichas en determinados lugares para hacer fluir es algo en lo que se reincurre permanentemente en el Estado. Hablemos entonces de los escáneres móviles, porque acá hay una particularidad también bastante específica, que es que no se está tratando el contrato mediante el tipo de producto que se está comprando o en la categoría del producto que se está comprando, sino como unidades móviles. Es decir, no se está poniendo el principal foco del contrato en la capacidad de rayos X que tienen estos elementos, sino en su capacidad de ser móviles, es decir, cualquier compañía de automotores podría participar de esta oferta, podría presentar su oferta sin tener experticia específica en el manejo de elementos lectores de rayos X. Entonces, es esto también hecho con este propósito que, de nuevo, no decimos, pero sospechamos muy profundamente. Mire, porque realmente causa risa, pero también al mismo tiempo indignación. Sí. Porque no solo que solo permite a que empresas que solo tengan una expertise en el área automotora participen, sino que deja de fuera a los que sí tienen la expertise en rayos X. Claro. Porque en el momento de presentar los procesos, le dicen, señor, pero este no es el código. Dice, pero yo soy el que tengo la representación del fabricante. Sí, pero el código es de vehículos. Y eso es lo que está en la investigación. Entonces dejan fuera a empresas que sí podían participar, pero aquí podía entrar una empresa que vende vehículos nuevos y usados en el país. Y lo que tengo que decir es lo siguiente, ¿qué debió haberse hecho? Este es un bien inusual, incomún. No es algo que usted puede encontrar fácilmente. Es más fácil encontrar un vendedor de pistolas, ametralladoras, fusiles, que encontrar un vendedor de esto. Son muy pocos en el mundo. No, sé que lo fabrica Francia, China, Estados Unidos, me parece que Alemania. Son pocos los países que fabrican esto. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Pedir a las embajadas que oficien a sus ministerios de defensa indicando que este proceso se va a abrir. ¿Por qué? Porque los que están en Israel no es que dicen atentos al portal del CERCOP de este llamamiento para compra de equipos. No están atentos. Imagínense, van a estar atentos de tantos países en el mundo. Atentos. No, se oficia. Como era incomún, el procedimiento que siempre se ha hecho, inclusive en artículos comunes del siguiente, en forma abreviada, no técnica. Voy a comprar un equipo. Le digo, Embajada de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, de Rusia, etcétera, estoy interesado en comprar 20,000 equipos de este tipo. Ellos ofician y ellos comunican a las empresas y les dicen, hay un plazo de presentar su interés hasta tal fecha. Dicen, está interesada la empresa ABCD de Estados Unidos, la empresa XYZ de Rusia, la empresa MNJ de Israel. Bueno, ahí se les notifica. Queremos que nos envíen ustedes una propuesta general, inclusive con precios referenciales, con las características técnicas de los equipos que ustedes tienen. Se recibe todo eso. Le digo porque yo he visto esto cómo se hace. Porque yo no tengo la expertise de decir cuáles son las características, por ejemplo. Entonces hay una comisión que elabora los términos de referencia. Es decir, las características. Es como decir, yo no sé nada de vehículos y le digo, a ver, la empresa Mazda, Toyota, Kia, me entregan. Yo hago los términos de referencia, el vehículo que quiero, de una forma tan cuidadosa que no pueda ser direccionado a ninguno. Entonces elaboro una tabla con todas las características técnicas y ahora sí hago el proceso. Tengo un presupuesto asignado, les mando y les digo, los que quieren concursar, aquí está el proceso, hasta tal plazo para que nos entreguen la oferta. Ahí sí con el precio que ellos van a competir, a sobrecerrado, hasta una hora determinada y después de eso se abre en el comité de contrataciones. ¿Por qué no se hizo esto? Porque es un equipo inusual. Entonces, de lo que yo conozco, el ejército pidió a varios proveedores e hizo todo este proceso
y lo entrega al Ministerio de Defensa. Y de ahí el Ministerio de Defensa hizo lo que hizo y lo que está ahí prácticamente en el reportaje, que me genera, me quedo con los ojos abiertos de lo que ha pasado. Como platos. Yo también, leyendo el reportaje, me he quedado con los ojos abiertos y bastante espantado. Pero me pregunto, y esta era una pregunta más allá del contrato general, con todo este historial de lo que venimos hablando, hablábamos hace puede ser un par de meses, sobre la situación en la que se encuentran los militares de tropa o los mismos oficiales ya de rango un poco inferior al ver este tipo de cosas, porque al final, en general, a ver, si es que compran un casco chimbo, el que se pone en riesgo es el militar de tropa. Si es que compran chalecos chimbos, las vidas que están en riesgo son las de los militares. Si se compran escáneres fuera de estándar, lo más seguro es que el trabajo que se va a complicar es el de los militares que estarán en puertos y fronteras. Entonces, yo me sigo preguntando y entiendo esto que lo conversábamos la vez pasada, ¿no? De la obediencia no beligerante de las Fuerzas Armadas, pero al final existen canales para al menos manifestar preocupación, porque esos canales o no se están utilizando o no lo estamos conociendo. Mire, yo no digo que son chimbos, no digo que no tengan las características. Hablo que el proceso genera una serie de dudas, porque en el caso de cascos y chalecos, la comisión que el mismo ministro exhibe en un programa en Radio Centro, molesto, y muestra su oficio. Yo paré el video de YouTube y leí los nombres. Y como yo había conversado esto con las personas, pero no viajamos. No las personas, sino las personas que les conocen. No quiero decir aquí mis fuentes. No viajaron. Entonces, ¿cómo un funcionario público de ese nivel se atreve a decir delante de la prensa nacional una completa mentira? Así es el país. Y los que tenían que viajar, que eran los técnicos, justamente ellos no viajaron. Y eso genera todo lo que ocurrió, porque mire, nosotros cuando compramos cascos y chalecos de Israel, hicimos las pruebas aquí. Y usted ve el informe del oficial, de todos los problemas, inclusive de carácter hasta doméstico, de conducta, de comportamiento, de amenazas, de esta persona civil que hace de administrador el contrato, que es una de las cosas más raras, de oponerse a realizar las pruebas mínimas por parte del Comando Logístico Terrestre. Y a este oficial le abrieron un proceso disciplinario bajo la posibilidad de ser juzgado, o sea, por falta tentatoria y la posibilidad de salir de la institución, porque es la sanción de falta tentatoria. ¿Cómo terminó el proceso? Una cosa rara, ¿no? Prescribió el proceso Me pregunto, y el oficial no dice ya nada y lógicamente ya no pasa absolutamente nada. general, si no viajaron por alguna traba administrativa, no viajaron por una orden directa, ¿por qué no viajaron? Esa pregunta tiene que hacerle al ministro Lofredo, primero de haber enviado a su ayudante de órdenes y cómo aparece un oficio nombrado por el comandante general del ejército cuando ese oficial está prestando servicio en el Ministerio de Defensa Nacional y cómo los dos oficiales que son los técnicos en material de guerra, el uno ingeniero en armamento, él es graduado, me parece, en Chile, en la Academia Politécnica Militar de Chile, y ellos que conocen no viajan. O sea, le digo, me voy a comprar un carro. Dice, a ver, ¿quién me llevó? ¿Al pana o al mecánico? Me llevó al mecánico, ¿no? Pero aquí se llevan al pana. O sea, me voy a comprar el carro con el pana. ¿No es cierto? Entonces, obrar con responsabilidad. Ese es el contrato de cascos y chalecos. Y que a la final no sabemos, porque el mismo chaleco, la etiqueta del chaleco dice que no es antipunzón. Y el contrato dice que debe ser antipunzón. El antipunzón es porque entendamos en las placas de Kevlar, los diferentes componentes. Primero que los chalecos, cuando usted le hace las pruebas, tienen una deformación. Esa deformación le puede matar. No solo es el hecho que atraviese la protección, sino el nivel de deformación. Hagamos de cuenta que usted golpea una cartulina. Esa cartulina queda sentida. Eso tiene un máximo posible de deformación. Eso frente a un proyectil. Lo mismo, las pruebas se realizan en determinadas partes del chaleco, a determinadas distancias, y se hacen en diferentes ángulos de tiro. Se hace a 0 grados, completamente horizontal, se hace a 30 grados y 45 grados.
Es decir, se hace con un cañón probeta. Entonces, todo esto se hace en condiciones controladas, porque he visto los videos cuando se hicieron las adquisiciones, por ejemplo, de Israel. Pero aquí no sabemos porque los técnicos no viajaron, no se entregan los certificados y nos hablan que utilice el FBI. No me importa que utilice el FBI, haga las pruebas, tenía que mandar a la gente, eso es lo que se hace. Un gobierno que dice una cosa un día, después dice otra cosa y yo no le creo lo que dice. Entonces, esa es la realidad del proceso de cascos y chalecos. El proceso de equipo de intendencia es la misma empresa, con otro nombre, con los mismos proveedores, del que fue declarado contratista y cumplida, que no es fabricante, porque claro, usted libera el catálogo de proveedores de bienes estratégicos, entonces tiene aquí cualquier empresa, le puede vender cualquier cosa, ya no se contrata con fabricantes, que normalmente eso es lo que veníamos haciendo, contrata con otra empresa, y esta empresa le dice, no voy a entregar muestras, va a comprar 22,250 equipos, y usted le va a pedir, déjeme ver la mochilita que me va a vender. O sea, cosas de ese tipo. Y le dice inclusive que si una vez que gana el contrato, que no va a entregar en el color que quieren. Una empresa fabricante de equipo militar le entrega de color verde, pues. Entonces, no, es que si vamos a entregar las muestras, después veremos el color exactamente. Entonces, yo compro por Amazon y mando las muestras. O sea, cosas de ese tipo que son hasta de Ripley. Cosas que evidencian que eres un corredor, no claro, eres un intermediario, no un fabricante. Una empresa nacional que hace señalética, que no es representante, que se basa en el hecho de que no van a pagar aranceles, incumpliendo la ley y disposición expresa del CERCO, y cuyo producto y certificación técnica es de la primera empresa que está declarada contratista incumplida con el Estado. Si usted me dice que ahí está todo perfecto, yo no entiendo, algo no cuadra. Claro, y este último contrato, en donde lógicamente me pregunto por qué no se hizo por este camino. Mire, en este país, Fernando, se llenan la boca de la cooperación internacional. Hay un mecanismo de cooperación internacional que fue habilitado en mi tiempo, que son las LOAS. Se volvió a las LOAS. Las LOAS es un mecanismo de cartas de entendimiento para la adquisición directa por los Estados Unidos. ¿Por qué no se ocupó este mecanismo? Porque el proceso se hace allá. Lógicamente que solo son proveedores de los Estados Unidos. Ese es el compromiso. Cuando no tienen, buscan proveedores de afuera. Pero lo hacen allá, no lo hacen aquí. ¿Por qué no lo hicieron tanto que se llenan la boca de la cooperación internacional? ¿Por qué no compraron los cascos y chalecos a través de LOAS? Capaz que compraban una empresa norteamericana, una empresa israelita, que eso hacen los americanos. Ven siempre sus intereses, es lógico, es el interés de ellos. No voy a ofrecerme a dar un proceso y ir a comprar en Rusia. Tiene una lógica, no vamos a criticar esto. ¿Por qué no lo hicieron con el equipo militar de casco, digamos, de mochilas, de tulas, mosquiteros, de sleepings? ¿Por qué no lo hicieron así? Hemos hecho, inclusive es más seguro, porque la garantía prácticamente es de gobierno a gobierno. Esas son las compras de gobierno a gobierno. Otra cosa es la compra de pana a pana, ¿no es cierto? Es otro sistema. No estoy diciendo aquí, no, pero son otros sistemas que pueden existir. Pero suele resultar más cómodo para algunos esa compra de brother a brother, de pana a pana. Dígame, general, usted mencionaba algo que claro, por lo que uno desde esta posición solamente puede empatizar, porque de alguna manera nos sentimos de la misma forma. Y es que, mira, cuando uno critica, cuando uno expone este tipo de situaciones, usted me decía, mira, existe la tendencia de querer acallar las voces que no son favorables al gobierno o las voces críticas a esta suerte de contratos. Y mi pregunta es, a usted, desde dentro de las fuerzas, alguien le ha dicho, oiga, general, haga silencio con esto. Mire, hay indicios muy claros prácticamente de una forma de presión, ¿no? Y yo tengo que pensar esto inclusive para la situación futura. Voy a poner el caso de la entrevista del día viernes. La entrevista del día viernes fue bajada, ¿no? Hoy en la entrevista que tuve en la mañana, el periodista recordó, bajada bajo la acusación de bullying y acoso. ¿Ya? Entonces el medio reclamó y dijo, ¿pero por qué? A YouTube, ¿no? 3 días después YouTube dijo, no encontramos nada de bullying y acoso. No voy a decir aquí quién fue
el proceso quién lo presentó, pero usted ya puede estimar quién fue. Imagínense en dónde estamos. Entonces, ese es un país en donde se compra periodistas, donde se compra a través de la pauta. Y la pauta, tenga mucho cuidado, porque la pauta no solo es la pauta que pone el Estado, la pauta también son de algunas empresas que se prestan a esto. Y si ya no te doy pauta. Y de eso viven los medios. Y le digo porque tuve una conversación con un periodista recientemente que me dijo, ¿sabe qué, general? No le puedo invitar, porque tengo disposición expresa del medio. Digo, ¿esa es la libertad de expresión que tanto aplauden algunos? Por otro lado, tiene una publicidad millonaria con la plata de ecuatorianos mientras se mueren en los hospitales. No hay alimentación en los hospitales. Y a eso sumen estos gastos extraños que pueden estar dentro de gastos reservados, donde hoy ya hemos batido el récord. O sea, hoy hemos batido el récord, porque estamos ya en 120 millones en los gastos de servicios de inteligencia y contrainteligencia, que no hemos tenido nunca en el 10º mes del año. Máximo hemos llegado a 40 millones, pero hoy estamos en 120 millones. Y a eso usted sume todo un sistema de bonocracia que busca cambiar la opinión del ciudadano, entonces la gente se contenta con los $1,000, pero no sabe qué va a venir después. Entonces, es peligroso el sistema que estábamos viviendo. Recién tuve un problema, acepté las disculpas del medio de comunicación, se cortó esta transmisión. No quiero decir nada más porque, como se dice, uno tiene que ser respetuoso también. Pero yo vi las declaraciones de Fabricio alegando que pues en el medio hubo algún problema técnico, pero esto sucedía mientras ustedes estaban en el set. ¿Ustedes pudieron percibir que había fue la grabación a las 9:30 de la mañana. Okay. El programa se pasaba en la noche. Yo ya recibí una llamada de Fabricio, he aceptado sus disculpas, pero he puesto algo que es natural para el ser humano. Pongo dudas, cada uno saque sus conclusiones. No lo hago de forma irrespetuosa. Le escribí a Fabricio después, le dije, yo acepto sus disculpas. Y recibí el día de hoy una llamada de RTU, porque ahí se grabó el programa y se tenía que pasar en vivo, indicándome de que hubo un problema técnico. Le agradecí mucho y le dije, bueno, ojalá me puedan invitar en otra ocasión para tratar este tema que estamos tratando en este momento. Ojalá, porque le dije a la persona, el representante del medio, estoy dispuesto a conversar. No voy a hablar más de este tema, porque mire, me gusta ser un caballero. Y me pidieron disculpas, he aceptado las disculpas, pero como ser humano, el haber publicado esto no quiere decir que yo esté faltando el respeto, porque yo no puedo decir quién fue, si fue o no fue, ¿no es cierto? No puedo decir, simplemente es una interrogante que me pongo en mi cabeza. Claro, y en este escenario al final, vale preguntárselo, ¿no? Como vale preguntarse las cosas de las que hemos venido hablando. General, y para ir dando cierre a esto, yo me preguntaba anoche cuando leía esto, cuando leía el reportaje de Plan B concretamente, ¿cuáles son los daños que no percibimos? ¿Cuáles son los daños que no notamos? ¿No? Porque nos escandalizamos, sí, el contrato no está llevado en debida forma, sí hay cosas, hay particularidades que levantan banderas rojas y alarmas, pero en ocasiones esto no se tiene en agenda para la siguiente semana, para el siguiente mes o para el siguiente año. Es decir, la información nueva va tapando estos titulares y al final no estamos tan conscientes de las consecuencias. Yo desde su experticia quería preguntarle, ok, ¿cuáles son los efectos que causa al interior de las fuerzas y en los métodos y formas de contratación de las propias Fuerzas Armadas de aquí para mañana, para pasado, para el siguiente mes, para el siguiente año, que se dejen establecidos este tipo de métodos para contratar, como usted me dice, en ocasiones ya no de gobierno a gobierno, sino de amigos a amigos o mediante métodos que le despiertan alertas, digamos. Mire, yo me iría más allá de pensar del efecto en Fuerzas Armadas, porque creo que el país tiene que trabajar, y justamente yo ayer en esta entrevista, no se imagina cómo fue, yo salí muy contento porque me di cuenta que el asambleísta no sabía lo que estaba defendiendo. Imagínense que cuando yo le digo la situación actual del convenio, de lo que tenemos 2 aeronaves de forma permanente, rotan 14 días, que cumplimos 1.848 horas de vuelo al mes, cuando antes teníamos solo 1.200, porque las 4.000 no se enfocaban en el Ecuador, el 70% se efectuaba sobre Colombia. Él me dice, esta es la respuesta que me da. O sea,
Mire el nivel de dar una respuesta sin conocimiento. Qué riesgoso. Dice, es que el problema es que los aviones salen de Miami y del Caribe y con el tiempo de vuelo, de ida y vuelta, prácticamente aquí sobrevuelan 2 horas y media. Le dije esa parte si está en la grabación. Señor, los aviones permanecen aquí. Dice, eso sería contrario a la Constitución. Señor, no sabe lo que está pasando. Y si usted hubiese podido ver el resto, lastimosamente evidencia que no hay conocimiento. No ha visto la entrevista que hicimos usted y yo Con la todo semana respeto anterior. a la persona, con todo respeto, porque yo expuse técnicamente, yo le dije de un momento que me dice que parezco que soy político. Me dijo más adelante, me volvió a decir así. O sea, y que después creo que se dio cuenta porque se estaba echando un balde de agua. Claro, o sea, que ser político es malo. No. Mire, más allá del efecto dentro de Fuerzas Armadas, pensemos en lo siguiente. Y primero yo le dije, soy un técnico, le estoy dando datos y hechos. Le mencioné un dato, por ejemplo, para que usted conozca. No, y lo que Mire, conversamos la semana anterior es esto, lo de las horas de vuelo y tal. Le mencioné el dato, por ejemplo, de los proyectos de inversión de la Policía Nacional que lo maneja el Ministerio del Interior. Se asigna este año 72 millones de dólares, ¿no? Cantidad irrisoria para los proyectos de inversión de la Policía Nacional. ¿Sabe cuál es el nivel de ejecución al 31 de octubre, Fernando? 20.2%. Y estamos en el 10º mes del año. Pero quienes hemos trabajado en el sector público tenemos que dar crédito que ojalá se cumpla el comprometido. Si yo tomo en cuenta el comprometido, que quiere decir que puede estar en proceso precontractual, contractual o faltar pagos para entrega de obras, lo que sea, máximo llegaremos al 50%. Máximo. Entonces, el sistema de planificación del Estado no sirve para nada, porque usted planifica y no termina ni gastando la mitad, y eso se gasta la mitad. Entonces, por eso tiene que hacer la ley de dádivas para que las empresas le vendan, porque eso no es una donación. Los ciudadanos tienen que entender. Yo he sido contrario a esto, porque eso es el significado de destruir el sistema de planificación. Entonces viene una empresa, le dice a Fuerzas Armadas, quiero darle estas 50 camionetas, bien, gracias, pero no le da el precio de regalo, le da el precio de venta. Esa venta que le genera ya utilidades a la empresa no paga impuestos. Y aparte tiene usted el crédito tributario y otros beneficios adicionales. Eso es lógico que haga un Estado, como yo le dije en un programa anterior a usted. Entonces, hagan una ley de dádivas para el sector salud, para que nos llenemos de paracetamol, de cánulas para los neonatos, nos llenemos de jeringas plásticas, porque nos van a dar lo que quiera, para eso existe un sistema de planificación. Pero en este país estamos hackeados del cerebro, que es algo que dice Yuval Harari. Es un hackeo. Aquí a la gente no le interesa el robo, le interesa el color del ladrón. Yo he sido claro, no es el color del ladrón, es el hecho inmoral de robar que se ha dado en la historia del país. Entonces, claro, esta denuncia para algunos, decían, tengo una buena relación inclusive con Juan Carlos Calderón, que trabaja en el medio, no he conversado de esto con él, pero el otro día, porque nos encontramos acá, vive cerca, estaba comiendo un hornado y le digo, a usted le dicen que es correísta. Me dice, así es, ahora sacamos cosas sobre el gobierno Novoa y somos correístas. Así de simple, es el país de las etiquetas, la gente no se da cuenta. Entonces, si robó el uno, eso está mal. Si roba el de ahora, eso está bien. No, las dos cosas están mal. Eso se llama tener coherencia. En el país hemos perdido la coherencia. Entonces, estamos frente a un gran riesgo en este momento. Porque a nosotros nos dicen, quiere una nueva constitución, y esta analogía que lo hice, es como estas grandes familias, ¿no? Que vivían los padres y ahí estaban los hijos, las nueras, estaban las hijas, los yernos, vivían los nietos, las nietas, a veces un primo por acá, y de repente a alguien se le ocurre y dice, ve, vamos a hacer una junta familiar para decidir si tumbamos la casa, ¿no? La derrocamos. Y bueno, se reúnen todos y vamos a tomar votación y alguien dice, pero ¿por qué vamos a derrocar? Bueno, primero derrocamos la casa y después les digo por qué. ¿Quién sabe? Necesitábamos la ampliación, una remodelación, un mantenimiento, pero aquí nos dicen, y hay gente que hace opinión desde lo jurídico, no, es que primero esto porque después la constituyente decidirá. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que tendrá 180 artículos, es decir, nos dicen la talla, ¿no? Pero no de lo que nos van a dar o nos van a meter.
Eso es lo que nos dicen. Claro. Revelando que tienen una... Yo pensé que era un meme hecho por inteligencia artificial, que el presidente diga semejante cosa. Entonces ahora entiendo, y lo digo con todo respeto, porque las personas podemos tener todos tenemos limitaciones. Cuando he visto entrevistas, hay una entrevista dolorosa en una radio, y soy buen amigo de ese periodista cuando estuve con Antevisión, estuve presente ahí también en algún momento ya en una entrevista, en donde el presidente tenía las preguntas y el presidente, digamos, el periodista leía y respondía, leía y respondía. Y eso vemos, o sea, claro, no sé, no es elocuente, lo que sea, pero hay cosas que sí llaman la atención más allá de la elocuencia. Primero Baltra, después Manta, que ahora sí que no aquí, que acá, pero darnos justificativas, le digo, absurdas de un debate nacional tan profundo y serio, cuando el presidente dice en una entrevista, pero ¿cómo va a pensar usted, señor periodista, que yo voy a afectar las Islas Galápagos? ¿No ve que mis hijos son colonos? Claro, entiendo yo, porque de eso no sé, que por ley los hijos de una persona nacida en Galápagos son colonos, pero de lo que sé no han nacido aquí. Que no nos corten esta entrevista por bullying, ¿no? Pero yo lo que dije en esta entrevista, dije, bueno, si utilizamos el simplismo del presidente, yo diría que él tampoco va a firmar algo que afecta a los intereses de los Estados Unidos porque él nació en Miami. No debiera decir esto porque eso no sería punto de discusión. Pero eso se pone en un asunto tan serio. Cuando a usted en un programa le dije que Colombia no tiene ninguna base militar, que tiene un centro de apoyo logístico, que el presidente Uribe no pudo pasar su convenio de las 7 bases porque allá sí hay institucionalidad. No quiso pasar por el Congreso. La Corte Constitucional le dijo, no hay transparencia, no hubo publicidad, no hay control político y el presidente no puede definir asuntos porque puede estar vulnerando la soberanía de Colombia. Eso le dijo la Corte Constitucional de Colombia. Y al presidente Uribe no se le ocurrió hacer la marcha, la corte de las FARC, las cortes del narcotráfico. Y yo le pregunto, apruebe esta pregunta y tendremos una base por 99 años. Entonces uno tiene que ver el contexto geoestratégico que ayer le expliqué a la asambleísta Castillo. Mire lo que pasa en Groenlandia, hasta se rió, ¿no? Claro, es que la ignorancia es gratis, pero la lectura también. Entonces hay que ver qué ha pasado en Groenlandia, qué pasa en Filipinas, que también le expliqué la situación de Filipinas, cómo ellos solucionaron estos problemas de un acuerdo del 2014, que es un convenio de ampliación de soberanía similar al de Colombia, donde no pueden tener bases militares, pero sí pueden hacer uso de las bases militares por 4 tipos de amenazas. Una de ellas es la contención de China y la otra es la que tiene que ver con amenazas transnacionales. ¿Por qué no hacen lo mismo que ha hecho Colombia? Entonces, cuando me dicen es que el problema del narcotráfico es que tenemos que hacerlo, sí, señor, haga algo, pero no le ponga en riesgo al país, porque si hay un cambio de posición de los Estados Unidos, lea los hechos de afuera. El país no está aislado. Miren la estrategia de Estados Unidos de la contención a China. El presidente, en una entrevista a Univisión, el día siguiente de lo que vino Marco Rubio, y les ruego puedan ver, es una entrevista un poquito aburrida, ¿no? Pero hay una pregunta que me llama mucho la atención, que le dice, ¿trataron algo sobre China, sobre las relaciones con China? Y el mismo presidente dice, desarmar las relaciones con China no se puede hacer de la noche a la mañana, no es fácil, y si es un gran socio comercial, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué quiere decir en su respuesta? Que algo le han pedido, ¿no? Y nosotros, Fernando, tenemos 8,000 millones de exportaciones a China. Balanza comercial negativa, pero tenemos un gran mercado, ¿no? Tenemos balanza comercial positiva con Estados Unidos, pero hay que diversificar. Entonces, el interés nacional no es moral o inmoral. Aquí, cuando se firme una base, se firmará cualquier cosa. Recuerde, también no le pude recordar a la asambleísta el caso de Guantánamo. No sé, me acuerdo cómo se costó. Guantánamo se firma en 1903. Cuando Cuba, no la Cuba de Fidel, porque han de decir, claro, es que es los socialistas. No, cuando la Cuba de 1950 le dice que quiere revisar el convenio, los Estados Unidos le dice, es que aquí hay una cláusula. Y es cierto, que cualquier desacuerdo, para aceptar cualquier desacuerdo, cambio, tiene que haber acuerdo. Una cláusula bien interesante, es decir, nunca va a haber acuerdo. Okay. Nunca. Porque si le dice que salga, dice, no estoy de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo en el desacuerdo. Entonces,
En un país en donde no hay institucionalidad, se puede firmar cualquier cosa. Entonces, los ecuatorianos tienen que entender que, claro, tenemos un problema real, pero hay el mecanismo, porque hoy tenemos más capacidad de exploración aeromarítima de lo que teníamos con la presencia de la base de Manta. ¿Por qué no se profundizan estos elementos? ¿Por qué Ahora, seguimos existe la posibilidad, querido política? Oficial ¿Perdón? General, existe la posibilidad de que esa cobertura efectivamente se amplíe con esos propósitos de llegar a instalarse una base militar o es realmente un propósito marginal, digamos, o una consecuencia un poco digamos, de menor importancia que los propósitos que se tienen al instalar la base. Es decir, se puede ampliar la cobertura y el control con una base militar Mire, extranjera. para las necesidades del país es suficiente, se puede ampliar este tipo de mecanismos actuales, pero pensar en ceder y vendernos la idea, ¿no? Porque aquí mucha gente es que la ignorancia, le digo, hackeados del cerebro, entonces aquí vamos a tener un batallón de marines, ojalá no, sería nefasto. Porque, bueno, ya estaríamos en las condiciones de Sudán del Sur, en su momento de la guerra, estaríamos en las condiciones de Irak, en el momento de la ocupación, en las condiciones de Mali con Francia. No, y tener un batallón de marines que no responden ni penalmente en el país es ciertamente peligroso. Pues, ¿no? No, es el hecho de que no estamos enfocando adecuadamente la estrategia. Aquí se habla, le digo, inclusive juristas, que debían ser los primeros que dominen la norma. Imagínense lo que dicen, y lo que dijo el presidente y lo que apoyan algunos juristas, que claro que la Constitución es una condición prodelincuencial. No he visto hasta ahora uno que sea capaz de decir cuál es el artículo prodelincuencial. Es que la Constitución le dice que el delincuente se encuentra en condición de vulnerabilidad. Claro que está en condición de vulnerabilidad, pero la condición de vulnerabilidad del delincuente, o sea, de la persona que está privada de la libertad, no hace que tenga privilegios sobre otros, como el caso que conversó el presidente, que van a una sala de emergencia en un hospital y primero pasa el delincuente y después pasa el niño o el anciano. No, hay un sistema que se llama triaje, señor presidente. Y eso de las personas que sí hacemos de espera en la sala de espera, porque cuando yo fui comandante del ejército, cuando tuve de diversos grados, no es que decían pase mi general. A ver, ¿qué le duele a usted, mi general? La cabeza. Ay, sí, aquí está un soldado roto la pierna, pase. Se llama triaje. Primero, sentido común. Segundo, vivencia. Pero no sé si el presidente tenga ese sentido común o haya tenido la vivencia, ¿no? Porque sabemos que capaz que llega y dice, pase, no, deje esto, sí, pero es que la señora aquí paga tanto, entonces pase, 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 por favor. O tenga médico de cabecera para las urgencias. Eso es lo que a mí me parece, porque decir semejante cosa es desconocer cómo funciona un hospital. Entonces, la condición de grupo vulnerable no es que le da privilegios a otro, es porque él tiene que alimentarse del Estado. Él depende de su seguridad ahora del Estado. Es que estos delincuentes, sí, delincuente, mire cuántas personas han entrado a la cárcel por manejar un coche. Algunos por una impericia, homicidio involuntario. Y aunque no lo fuera así, a nivel de salud pública en general, a ver, una epidemia dentro de la cárcel te genera un problema de salud tan grave que claro, necesitas esa persona necesita atenderlo eso es prioritariamente, lo ¿de que acuerdo? está diciendo la Constitución. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay que cambiar algunas cosas, pero no hay que tumbar la casa. Mire, vamos a tumbar la casa. Y al tumbar la casa, el problema es que será la perfecta excusa de que esta es la salvación. Entonces, con eso seguiremos teniendo médicos y enfermeras que hacen vaca para dar de comer a los pacientes. Seguiremos teniendo neonatos muertos, personas que pierden la vida por falta de diálisis, pacientes que tienen que llevar las medicinas, los que pueden, para quienes se atienden en hospitales. Es la excusa perfecta. El problema no es eso, que después de cambiar esta constitución de 180 artículos que no sabemos qué van a quitar, qué van a poner, van a tener que construir todo el ordenamiento jurídico de normas orgánicas y ordinarias.
Entonces dirán, es que está la Constitución, pero ahora nos toca los 2 años de trabajo y recién ahí vamos a trabajar. Mire, el presidente Uribe decía, no es la Constitución, porque hay que resaltar lo bueno y lo malo también, ¿no? Es el liderazgo. No es que uno llegue y dice, es que no puedo ejercer el mando de esto porque está, bueno, si estaba tan malo no era que asuma la presidencia. Pero buscar excusas en esto. ¿Qué? El problema es de la Constitución, el que no he hecho el análisis del Ministerio de Salud este mes, pero el mes anterior tenían el 39% gastado del presupuesto de gasto corriente. Le hablo esto cuando finalizó el mes de agosto, o al 10 de agosto, 10 de septiembre. Entonces, claro, no se gasta la partida para compra de medicinas. No se utilizan los recursos para pagar servicios de limpieza. No se pagan los servicios de alimentación. No se paga de cosas tan básicas. ¿Es la Constitución o es el despilfarro de los bonos? Porque ahora, ¿qué tenemos? Abdalá Bucaram 2.0 y Elsa Bucaram 2.0. Mire cómo se entregan juguetes. Me hace acuerdo de estas cosas que eran indignantes. Sí, lo mismo decía yo ayer, es igualito a la pelota con el pre-lista 10 que se lanzaba desde el balcón. Sí, pero también copiando a Maduro, porque Maduro también se hacía muñecos de superhéroe. Además. Sí. Además de estas cosas. Entonces se llama coherencia. Si uno tiene que opinar, a mí me parece que está totalmente mal. Por eso le digo, 3 ejes convergentes. El país necesita verdad para restaurar la confianza. Cuando usted me decía de las Fuerzas Armadas, no, es el país, no las Fuerzas Armadas. Restaurar la confianza en las instituciones porque tenemos una mentira institucionalizada. Ese es el problema. El país necesita productividad para generar competitividad, tecnología moderna, no quedarnos solo en el cacao, en el petróleo, en el banano. Y un tercer eje, ética pública, porque la ética pública conlleva 2 elementos fundamentales para mí. Que ayer cuando le dije esto al asambleísta, me dice, usted ya parece tal persona que yo ni le conozco. O sea, realmente disfruté porque hubiese sido bueno que salga, porque yo disfruté el debate, los siguientes segmentos yo me reía, porque algunas cosas sí me causaban mucha gracia. No me discutía lo que yo decía, sino que quién sabe me dijo lo que me dijo. No, y le digo ahora, ética pública, ¿qué es la ética pública? Honestidad y conocimiento. Cuando usted pone una persona que no es honesta y tiene conocimiento, las cosas le van mal. Si usted pone una persona honesta y no tiene conocimiento, también las cosas le van mal. Tiene que buscar los dos, porque yo estoy más que seguro que en cualquier empresa, no le digan el Grupo Novoa, no va a colocar de abogado del Grupo Novoa a un ingeniero electrónico. Va a perder todos los juicios. No voy a colocar a un, se me ocurre a mí, a un ingeniero naviero para dar mantenimiento de embarcaciones, lo voy a colocar a que se encargue de la bodega de suministros. Claro, sí, de acuerdo. Pero en el país, sí colocamos en el sector seguridad a 2 personas bachilleres de la República. Está bien, yo no tengo nada, porque hay bachilleres muy bien preparados que han tenido carrera de vida, han hecho experiencia. Pero así hacemos, ¿no? Vea la comisión. Así hemos hecho también, general, para esto. Ojalá esta entrevista no nos baje, porque ya me quedan mucho las dudas. No es bullying. Estamos en una situación grave y usted pone a gente para aprender. Ese es el problema. Sí, entonces, no me parece a mí. Es honestidad. Y ahora, honestidad, no digo nada, ¿no? Veremos ahí estos contratos del Ministerio de Defensa que generan dudas. No digo nada, que le digan a Plan B, no me digan a mí, que le digan a Álvaro Martín, que le digan al medio de la defensa que publicó, que le digan a La Posta, no a mí. Lo que hago es tomar lo que está ahí. Y conocimiento, hemos visto, porque los resultados son negativos. Recuerde usted que antes de iniciar el gobierno, Fernando, ya creo que estoy pasado el tiempo, avíseme porque no. Ya tengo a mi invitado, a mi siguiente invitado en plataforma, pero bueno, yo quería concluir un par de ideas. Sí, adelante, general. ¿No recuerda usted cuando el presidente, antes de asumir la presidencia, y creo que lo dije también en su programa, dijo que el primer año iba a reducir el 50% el número de muertes? Y el segundo año dijo que íbamos a llegar a 0. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No sabía a qué se enfrentaba.
Lo mismo que pasó en el sector eléctrico, que también creo que le he mencionado. No, si el problema no es de producción, de generación, sino que el problema es de transmisión. Ahí está lo que pasó. 14 horas sin luz y hoy vivimos sin luz de un futuro porque no sabemos qué es lo que va a E pasar. inversión en transmisión cero hasta este momento. Digamos que estaba confundido, digamos que no creía que había que invertir en generación, sino en transmisión. Hay que dar gracias a San Pedro. San Pedro. Hoy por hoy hay que darle gracias a San Pedro. Le escuchaba a la ministra de Gobierno enorgullecerse de eso. Mire, dijeron que iba a haber apagones y no hubo. Bueno, pero no hubo porque llovió, no porque ustedes hubieran hecho algo. Ahora, en general, yo quiero concluir con esta pregunta porque hablábamos de personajes que a lo mejor no tienen todas las herramientas o las capacidades necesarias, o bien por experiencia o bien por capacitación académica para ocupar el lugar que ocupan. Yo voy a hacer extensivo esto al abogado que es representante del presidente en el directorio del IES y el señor Lama, que también es abogado, conoce poco de salud, algo conocerá de seguridad social seguro, pero que está en este momento bastante cuestionado, pero más allá de esos cuestionamientos, general, yo me planteo en lo que ha dejado ver el gobierno de sus intenciones respecto a la seguridad social, y aquí van dos planteamientos. Primero, está en riesgo también la seguridad social, policial y militar de tener que ver sus servicios de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública, o existe al menos esa sospecha dentro de lo que cabe en el momento político. Y segundo, los cambios que se quieren proponer en general en la seguridad social afectarían también a estas dos entidades de las fuerzas. Miren, existen algunos principios que tienen que ver con la seguridad social, y cuando tenemos en el Ecuador un sistema de seguridad social general y un sistema de regímenes especiales, los principios tienen que regir para todas las instituciones. Es decir, no puede ser que una institución se le limite la responsabilidad, por ejemplo, del seguro de salud, de esos servicios de salud, y a la otra institución decirle que no, que esta no es su responsabilidad, que esta sí sigue siendo su responsabilidad. Claro que este es riesgo. Hay que entender que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y lo propio en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas hay el sistema de sanidad militar. El sistema de sanidad militar es el que se encarga de brindar condiciones de salud, restaurar a las personas a sus condiciones de empleo. Y lógicamente se extienden a los familiares porque el militar deja la plaza, a veces no está, entonces tienen estos beneficios. Esto fue cambiado porque se pasó prácticamente a un sistema de seguro. Antes no teníamos una provisión, antes del ISPA se manejaban independientemente, era presupuesto del Estado, pero hay este servicio que lo asume el ISPA, en el otro caso asume el ISPOL. Se va a mantener al personal en activo y a dependientes. Pero si hay este cambio que se pretende hacer en el IES, también se hará al ISPA y el ISPOL para los jubilados y sus dependientes. En este caso, la esposa, ¿no? La esposa o esposo, dependiendo si es hombre o mujer. Y habrá este cambio, y lo que le dirán es, bueno, usted puede seguir utilizando estos servicios, pero usted ahora es un paciente del Ministerio de Salud al sistema de sanidad militar, siempre y cuando haya capacidad. Entonces, el sistema de sanidad militar ya se tiene que desarrollar a la capacidad de las Fuerzas Armadas y no a la capacidad de las personas que van pasando al retiro. ¿Esto va a ocurrir? Claro que va a ocurrir. Hay que tener 4 dedos de frente, o sea, 2 dedos de frente, no pongamos mucho. 4 es demasiado. Claro, es que porque tiene que haber las equivalencias. Usted no puede decir, entonces, que un sistema asume y el otro sistema no asume. Estos son los riesgos, ¿no es cierto?, cuando le dicen cualquier cosa, ¿no? Es como lo de los décimos. Le dicen de los décimos, yo hacía una broma el otro día, le voy a contar la broma, digo, está bien que adelante los décimos, que posiblemente sean los últimos que reciban, ¿no? A lo menos si es que hay los cambios. Porque da a entender, o sea, son cosas tan, no sé, la forma de comunicar el gobierno es, no sé si nos dan señales, ¿no? Nos están dando alguna, la forma que hablaron del tema del gas, ¿no? Por ahora no, dijo. De momento. No significa nunca. Claro. Pero si nos dicen por ahora no, dudas. Y si después nos dicen nunca, dudas. ¿Pero por qué? Porque el mismo presidente dijo.
Jamás, y lo dijo así, ¿cómo voy a afectar a los más pobres? Lo dijo antes de iniciar su primer mandato, lo dijo en la campaña, pasó la campaña, ganó la presidencia y subió el precio del gas, del diésel. Y lo que no se da cuenta es que el problema de pobreza del país no se mide solo por estos indicadores que el presidente nos muestra. Porque cuando uno ve la distribución de cobertura de la canasta básica, se encuentra con datos que asustan. Si se hacen nuevos cálculos, entendemos que la canasta básica son 75 artículos, no para vivir con lujo, sino vivir limitado, pero vivir. Usted tiene un primer quintil que no alcanza a cubrir el 30% de los productos de la canasta básica. Son esos quintiles que están en extrema pobreza. Usted tiene otro quintil, el segundo quintil, de otros 3.400.000 habitantes que viven con poco más de la mitad. Y usted tiene un tercer quintil, son 5 quintiles, que apenas cubren el 70-80%. Todos viven con necesidad. Entonces, esto es lo que no se entiende. Y aquí nos dijeron, no, es que esto no va a generar inflación, y sale un presidente, porque no sé dónde estudió economía, y dice que la inflación fue 0.08%. Sí, señor presidente, pero mire cómo se hace el cálculo. Los primeros 15 días se toman los bienes de servicio y de consumo, aquellos que tienen que ver con alimentación, etcétera, etcétera, y arriendo los otros 15 días. La medida se tomó el 12. Este adelanto del 10º va a generar una dinamía de la economía que va a evidenciar un crecimiento de ventas, que también hay que analizarlo, porque un crecimiento de ventas no significa aumento de producción. Hay que hacer los cálculos, porque yo puedo vender lo mismo a un precio mayor. Tenemos commodities internacionales que han subido de precio. Entonces, todo esto, pero nos venden datos separados y con eso nos siguen hackeando la cabeza de que las cosas están súper bien. Me quedo con el término de que nos están hackeando la cabeza para la entrevista de esta semana, o como extracto de la entrevista de esta semana. Querido general, le mando un abrazo gigantesco. Fernando, guarde el video, por favor, no tengamos problemas. Sí. Todo queda grabado y si se tumba lo volvemos a subir. Le mando un abrazo. Sí, no, muy amable, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Bien, el general Luis Altamirano nos acompañaba.